La traición es como un veneno que mata lentamente. Primero viene el shock, luego el dolor y finalmente el deseo de justicia. Mi nombre es Cecilia Nogueira, tengo 67 años y nunca imaginé que las paredes de la casa que construí con tanto amor serían testigos de mi mayor decepción. Aquella jueves comenzó como cualquier otro día. Me desperté a las 5:30, como lo he hecho durante décadas. Preparé mi café fuerte sin azúcar y elegí mi conjunto azul marino. Siempre he sido conocida en el banco por mi elegancia discreta. Trabajé durante 40 años en el mismo banco, subiendo de pasante a gerente senior. Todos me respetaban por mi competencia y honestidad. Amo mi trabajo, incluso ya podría jubilarme. El contacto con los clientes me mantiene viva, activa, conectada con el mundo. Esa mañana, el cielo de Belo Horizonte estaba especialmente azul. Comenté esto con Juliano, mi hijo, mientras él tomaba café apresuradamente. Él sonrió, me dio un beso en la frente y salió para su trabajo de contador. Patricia, mi nuera, aún dormía, o al menos eso pensaba yo. Siempre se despertaba más tarde. Decía que necesitaba estar descansada para atender a sus clientes en la inmobiliaria. 7 años viviendo con nosotros y aún intentaba entender a esa mujer. Siempre sentía algo extraño en ella, una distancia. Pero me esforzaba por mantener la armonía. Después de todo, era la elección de mi hijo, el amor de mi vida desde que mi marido falleció. La jornada en el banco transcurría normalmente hasta las 11:23. Recuerdo exactamente la hora porque miré el gran reloj de la agencia cuando las pantallas de los computadores comenzaron a fallar. El sistema central había caído completamente. Tras varios intentos frustrados de resolver el problema, nuestro director liberó a todos los empleados a la 1. Era la primera vez en años que volvía a casa a mitad del día. Durante el trayecto en autobús, pensé en aprovechar aquella tarde inesperada para preparar una pasta casera. A Juliano le encantaba mi ravioli de queso con salsa de champiñones. Quizás incluso llamaría a mi nieto Felipe para que me ayudara cuando regresara de la escuela. Ese niño de 16 años era la luz de mis ojos. Llegué a casa en silencio. Por costumbre entré por la puerta trasera, usando mi propia llave. La casa estaba extrañamente silenciosa, excepto por una voz que venía de la sala. Era Patricia al teléfono, hablando alto sin preocuparse si alguien podría escuchar. Después de todo, yo debería estar en el banco y Felipe en la escuela. Mamá, no aguanto más vivir así, escuché que decía con una frialdad que me heló en el lugar. Esa vieja me da asco. Quiero que muera pronto para quedarme con la casa. Me quedé paralizada, como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme en silencio, escondida detrás de la puerta de la cocina. Sí, mamá, ya estoy planeando todo, continuó Patricia. El testamento de ella deja la casa a Juliano y, siendo su esposa, tengo derecho. Solo necesito aguantar a esa vieja un poco más. Ya tiene 67 años, trabaja demasiado, en cualquier momento le da un infarto. Así resolveremos nuestro problema de vivienda para siempre. La voz del otro lado debía ser de Berenice, su madre. Por lo que pude entender de las respuestas de Patricia, su madre no solo aprobaba el plan, sino que también daba sugerencias para acelerarlo. No te preocupes, la casa vale al menos 2 millones hoy. Este barrio ha aumentado mucho de valor. Cuando la vendamos dividimos el dinero, como acordamos antes de que me casara con Juliano. Esas palabras me golpearon como puñaladas. Sentí mi corazón apretarse tanto que pensé que el infarto que ella deseaba podría ocurrir en ese mismo instante. Dios mío. Se había casado con mi hijo por interés. Todo era un plan para conseguir mi casa, el hogar que construí con mi esposo a lo largo de décadas de trabajo honesto. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. No podía ser descubierta. Con todo el cuidado del mundo, retrocedí silenciosamente hacia la puerta trasera y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé sin rumbo por las calles del Jardín Primavera, el barrio que había sido mi hogar durante 40 años. Pasé por la panadería de Don Nelson, donde solía tomar café los sábados por la mañana. Pasé por la plaza donde enseñé a Juliano a andar en bicicleta. Cada rincón de ese lugar guardaba un recuerdo precioso para mí. Me senté en un banco de la plaza y dejé que las lágrimas fluyeran libremente.
La gente pasaba y me miraba con curiosidad o preocupación, pero nadie se detuvo. Tal vez pensaban que solo era una anciana teniendo un mal momento. Y tenían razón, pero no tenían idea de la magnitud de mi dolor. Después de casi una hora llorando, algo dentro de mí cambió. El dolor comenzó a dar paso a una determinación que no sabía que aún poseía. 40 años trabajando en un banco me enseñaron mucho sobre dinero, inversiones, documentos y sobre todo sobre personas. Sabía reconocer un engaño cuando lo veía. Sequé mis lágrimas y tomé una decisión. No confrontaría a Patricia de inmediato. No le diría nada a Juliano aún. Necesitaba un plan, pruebas, tiempo. Regresé al banco fingiendo que necesitaba resolver algunos asuntos y pasé el resto de la tarde allí, organizando mis pensamientos. Cuando volví a casa a la hora habitual, actué como si nada hubiera pasado. Saludé a Patricia con la misma sonrisa educada de siempre. Le pregunté sobre su día, preparé la cena. Por dentro estaba destrozada, pero no lo demostré. 40 años lidiando con clientes difíciles me dieron un excelente control emocional. Esa noche acostada en mi cama, mirando al techo, tomé una decisión que cambiaría todo. Vendería la casa y desaparecería, pero no sin antes dejarle una sorpresa a mi querida nuera. Una sorpresa que nunca olvidaría. Durante el mes siguiente mantuve mi rutina aparentemente normal. Iba al banco, regresaba a la misma hora, cocinaba, conversaba con mi hijo y mi nieto, trataba a Patricia con la misma cordialidad distante de siempre. Pero detrás de esta fachada de normalidad, estaba en guerra, una guerra silenciosa que ella ni siquiera imaginaba que estaba perdiendo. Comencé investigando su pasado. Utilicé mis contactos en el sistema bancario para obtener información financiera. Pedí ayuda discreta a mi vecino y amigo de toda la vida, don Antonio, un abogado retirado que siempre fue como un hermano para mí. Busqué a la doctora Luciana, una abogada competente que ya me había ayudado en cuestiones legales en el pasado. Cada día descubría algo más alarmante. Patricia no era quien decía ser. Su pasado escondía secretos oscuros que ni siquiera mi hijo conocía. Y lo más importante, no estaba sola en este plan. Su madre, Berenice, era su cómplice en una historia mucho más compleja de lo que podría imaginar. Pero lo que no sabía en ese momento, mientras comenzaba a reunir las piezas de este rompecabezas, era cuán profunda sería esta madriguera. Lo que descubrí en los días siguientes haría que aquella conversación telefónica pareciera solo la punta de un iceberg de mentiras y traiciones que amenazaba con hundir no solo a mí, sino a toda mi familia. Después de aquella noche de insomnio, cuando decidí que no sería más una víctima pasiva, comencé a actuar. El banco abría a las 10, pero yo siempre llegaba a las 8:30 para organizar mi agenda y revisar los procesos pendientes. Esa mañana, llegué a las 7. Necesitaba utilizar los recursos del banco sin levantar sospechas. Sentada en mi escritorio con el edificio aún casi vacío, accedí al sistema interno. Como gerente senior, tenía privilegios de acceso que pocos empleados poseían. Primero busqué el nombre completo de Patricia Moraes Nogueira. No apareció nada extraordinario, solo sus cuentas conjuntas con Juliano, un financiamiento de auto y una tarjeta de crédito con un límite moderado. Todo aparentemente normal, pero algo me decía que había más. Durante 4 décadas en el mercado financiero, aprendí a confiar en mis instintos. Decidí, entonces, buscar por su nombre de soltera, Patricia Moraes. Los resultados me sorprendieron. Encontré registros de cuentas cerradas abruptamente en 3 bancos diferentes, todas con un historial de movimientos sospechosos. En uno de ellos había una observación: cliente con restricciones. Verificar documentación cuidadosamente. Anoté todo en un pequeño cuaderno que siempre llevaba conmigo y que Patricia jamás vería. Ese mismo día, durante mi hora de almuerzo, caminé hasta la notaría más cercana. Conocía a la escribana desde hacía años, era una de mis clientas en el banco. Le pedí como un favor personal que verificara si había algún registro de cambio de nombre relacionado con Patricia. Ella dudó, pero finalmente cedió ante mi insistencia y nuestra amistad de larga data. 2 horas después, recibí un mensaje en mi celular. Necesito hablar contigo urgentemente. Me encontré con ella después del trabajo en una cafetería discreta. Cecilia, ¿qué está pasando? Esa mujer que estás investigando, no solo cambió su apellido al casarse.
Cambió su nombre completo hace 8 años por decisión judicial. Antes se llamaba Amanda Peixoto. Sentí un escalofrío. ¿Por qué alguien cambiaría completamente de identidad? La respuesta generalmente no era buena. ¿Hay alguna forma de descubrir el motivo de ese cambio? Mi amiga dudó nuevamente. El proceso está bajo secreto. Pero te diré algo como amiga. Los procesos bajo secreto generalmente involucran testigos protegidos o personas huyendo de algo serio. Agradecí y prometí que no la involucraría más. En el camino a casa, mi mente hervía. ¿Quién era realmente la mujer que vivía bajo mi techo, con quien mi hijo estaba casado? Esa noche, cuando todos dormían, entré silenciosamente en la oficina de casa. Patricia solía guardar documentos en un cajón cerrado con llave, usando un clip para el cabello, un truco que aprendí de mi difunto esposo, que era un apasionado de las películas de detectives. Logré abrirlo. Entre papeles aparentemente mundanos, encontré un sobresellado con el nombre Berenice escrito a mano. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que no conocía, a nombre de una empresa llamada PM, Consultoría Inmobiliaria. Las cifras eran significativas, muy por encima de lo que Patricia declaraba ganar como corredora. Fotografié todo con mi celular y lo volví a colocar exactamente como estaba. Al día siguiente mostré las imágenes a mi amigo Antonio, el abogado retirado que vivía al lado. Cecilia, esto es muy extraño. ¿Esta empresa existe legalmente? No lo sé, Antonio. ¿Cómo puedo descubrirlo? Vamos a buscar en el sistema de la Receita Federal. Antonio, aunque estaba jubilado, aún mantenía contactos en el ámbito jurídico. A través de un antiguo colega, logró obtener la información. La empresa existía formalmente, pero no había registro de empleados ni recaudación regular de impuestos, a pesar de las grandes sumas que pasaban por su cuenta. Esto parece una empresa fachada, Cecilia, utilizada para mover dinero cuya procedencia no puede explicarse fácilmente. Con cada descubrimiento el abismo bajo mis pies parecía aumentar, pero debía continuar. Contraté discretamente a la doctora Luciana Pimentel, abogada especializada en derecho financiero, recomendada por Antonio. En nuestro primer encuentro en su oficina en el centro de la ciudad, le conté todo lo que había descubierto hasta ese momento. Señora Cecilia, por lo que me relata, estamos posiblemente ante un caso de estafa, fraude financiero, y tal vez incluso lavado de dinero, pero necesitamos más pruebas concretas. ¿Cómo podemos conseguir eso, doctora? Solicitaré una investigación discreta sobre el pasado de Amanda Peixoto. Ahora, Patricia, tengo contactos en la Policía Civil que pueden ayudar sin levantar alarmas. Durante las semanas siguientes, viví una vida doble. Durante el día, era la gerente bancaria eficiente y la suegra educada. Por la noche me convertía en investigadora de mi propia tragedia familiar. Mantenía encuentros secretos con Antonio y Luciana, siempre en lugares donde no me reconocieran. En una de esas noches, recibí una llamada de la abogada. Señora Cecilia, hemos descubierto algo muy grave. Amanda Peixoto, ahora Patricia, fue investigada en 3 estados diferentes por estafar a ancianos. El modus operandi era siempre el mismo. Se acercaba a personas mayores con patrimonio, ganaba su confianza o la de la familia y luego encontraba la manera de acceder a sus bienes. Nunca fue condenada porque las víctimas o desistían de seguir con las acusaciones, probablemente por vergüenza, o porque ella desaparecía antes de que el proceso avanzara. Mi corazón se aceleró. No era la primera, solo la más reciente en una serie de víctimas. Y hay más, continuó la doctora. Luciana, su madre Berenice, siempre estuvo involucrada. En algunos casos, era ella quien identificaba a las potenciales víctimas y orientaba a su hija sobre cómo proceder. Dios mío. ¿Y mi hijo, sabe algo? Por lo que hemos podido averiguar, no parece ser solo otra pieza en su tablero, un camino para llegar a usted y su patrimonio. Esa revelación fue como un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi único hijo, utilizado como instrumento en un engaño. Nuestra relación, nuestro hogar, nuestra vida familiar, todo parte de una farsa elaborada. En los días siguientes hice descubrimientos aún más alarmantes a través de un contacto de la doctora Luciana. En el registro de la propiedad, descubrimos que Patricia había intentado meses antes añadir su nombre a la escritura de la casa, falsificando mi firma.
El proceso fue bloqueado porque el registro exigía mi presencia para tal cambio. También descubrí, revisando los extractos bancarios de Juliano, que aún ayudaba a organizar como buena madre, que sumas considerables desaparecían mensualmente, transferidas a esa empresa fachada. Mi hijo probablemente creía que estaba invirtiendo en algún negocio legítimo sugerido por su esposa. El engaño era más sofisticado y cruel de lo que imaginaba inicialmente. No se trataba solo de esperar mi muerte para quedarse con la casa. Ellas estaban drenando activamente recursos de nuestra familia, preparándose, tal vez, para un golpe final cuando creyeran haber extraído lo máximo posible. En una tarde lluviosa de miércoles, la doctora Luciana me llamó con urgencia a su oficina. Al llegar, encontré también a Antonio y a un hombre que no conocía, presentado como investigador privado. Doña Cecilia, encontramos esto, dijo el investigador, mostrándome fotos. Eran de una caja de seguridad alquilada a nombre de PM Consultoría. Las imágenes mostraban documentos falsificados con mi firma, un poder notarial otorgando plenos poderes a Patricia, un testamento revocando cualquier anterior y dejando todo a mi hijo, quien, al estar casado en comunidad de bienes con Patricia, significaba que ella tendría derecho a la mitad. Y lo más impactante, un certificado médico falso indicando que sufría de demencia inicial. Están preparando el terreno, explicó la doctora Luciana. Con esos documentos podrían fácilmente tomar el control de sus bienes si algo le sucedía a usted, o incluso incapacitarla judicialmente, alegando incapacidad. Me sentí mareada. ¿Hasta dónde llegaría esa trama? ¿Sería capaz Patricia de...? No quería ni pensar en esa posibilidad. Necesitamos actuar rápido, dijo Antonio. Ya tenemos pruebas suficientes para denunciarla a la policía. No, respondí firmemente. Aún no, hijo, él quedaría destruido. Necesito hablar con el primero, mostrarle todo esto. Merece saber la verdad antes de que se convierta en un escándalo público. Todos acordaron, aunque a regañadientes. Concerté un encuentro con Juliano al día siguiente, en un café lejos de su trabajo y de nuestra casa. Pasé la noche en vela, ensayando mentalmente cómo darle esa noticia. El café elegido estaba en el barrio Sabas, lejos de los lugares que solíamos frecuentar. Llegué media hora antes, con una carpeta que contenía todas las pruebas que habíamos reunido. Juliano llegó puntualmente, pareciendo preocupado. «Mamá, ¿está todo bien?» Tu tono por teléfono me alarmó. Respiré hondo. Ese sería el momento más difícil de mi vida desde la muerte de mi esposo. Juliano, hijo, necesito que me escuches con atención y mente abierta. Lo que voy a contarte será muy doloroso, pero es necesario. Comencé mostrándole los documentos más simples, los extractos bancarios, las transferencias sospechosas y gradualmente presenté las evidencias más graves. A cada nueva revelación, veía el rostro de mi hijo transformarse. Primero incredulidad, luego confusión, después rabia y finalmente un profundo dolor que partió mi corazón. Esto no puede ser verdad, dijo con la voz temblorosa. Patricia no haría eso. Debe haber algún error, hijo. Entiendo tu reacción. Yo tampoco quería creerlo, pero los hechos están aquí documentados. No son suposiciones o paranoia de una anciana, son pruebas concretas. Le mostré las fotos de los documentos falsificados, el historial criminal de Amanda Peixoto, los registros de la empresa fantasma. Le expliqué sobre la conversación que había escuchado, sobre cómo descubrí que era solo otra víctima en una serie de estafas similares. Juliano se levantó abruptamente, derribando la taza de café. Esto es una locura. Estás inventando todo esto porque nunca te gustó, nunca le diste una oportunidad. Salió del café cerrando la puerta de golpe, dejándome sola con las pruebas esparcidas sobre la mesa y lágrimas en los ojos. Esperaba resistencia, pero la realidad fue aún más dolorosa de lo que había imaginado. Regresé a casa destrozada, sin saber cuál sería el siguiente paso. Encontré a Patricia en la sala, viendo televisión tranquilamente, como si no fuera una criminal planeando destruir nuestra familia. La saludé educadamente como siempre hacía, y me encerré en mi habitación, exhausta emocional y físicamente. 2 noches después, alrededor de las 11, escuché suaves golpes en mi puerta. Era Juliano. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Mamá», dijo con la voz entrecortada. «Tenías razón.
Verifiqué todo por mi cuenta. Comparé algunos de los documentos que me mostraste con los originales que encontré. Incluso contraté a un perito en firmas que confirmó las falsificaciones. Abracé a mi hijo con toda la fuerza que tenía. Lloró en mis brazos como no lo hacía desde que era niño. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó cuando finalmente logró calmarse. Vamos a ponerle fin a esto, hijo. Pero no con un enfrentamiento directo. Vamos a darle la vuelta a la situación. Esa madrugada, sentados en la cocina con tazas de té caliente, elaboramos el inicio de un plan. Un plan que transformaría nuestro dolor en justicia, que nos permitiría recuperar el control de nuestras vidas. Un plan que le daría a Patricia y a su madre exactamente lo que merecen. Al amanecer, cuando Patricia despertó, Juliano y yo actuamos con normalidad, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. La cazadora ahora se convertiría en la presa y ni siquiera imaginaba lo que le esperaba. La primera luz de la mañana entraba por las rendijas de la cortina cuando Juliano y yo sellamos nuestro pacto. Ahora éramos aliados en una misión delicada: desenmascarar a Patricia y su madre sin alertarlas de que conocíamos sus planes. El mayor desafío sería mantener las apariencias mientras reuníamos más pruebas. Necesitamos ayuda especializada. Susurré a mi hijo mientras preparábamos café, atentos a cualquier señal de que Patricia podría estar despertando. Solos podemos cometer errores. Juliano asintió y esa misma mañana me dirigí a la oficina de Antonio, mi vecino y amigo abogado. Toqué su puerta a las 7:30, sabiendo que él era madrugador como yo. Cecilia, ¿qué pasó? Por tu rostro parece algo serio. Exclamó aún en pijama, pero completamente despierto. Entré rápidamente asegurándome de que nadie me viera. Nunca se sabe quién podría estar observando y reportando a Patricia. Antonio. Juliano ahora sabe todo. Verificó las pruebas por su cuenta y confía en mí. Necesitamos tu ayuda para el próximo paso. Mi amigo sonrió ofreciéndome un café mientras se sentaba frente a mí. Me alegra saber que tu hijo está a tu lado ahora. ¿Qué piensan hacer? Ahí es donde necesitamos tu experiencia. Quiero hacer más que simplemente expulsar a Patricia de nuestras vidas. Quiero justicia. Quiero que ella y su madre paguen por todos los golpes que dieron, no solo a mí, sino a todas las víctimas anteriores. Antonio se quedó pensativo, tamborileando los dedos sobre la mesa de centro. Debemos ser cautelosos. Ellas son astutas y tienen experiencia en evadir la justicia. Sugiero que intensifiquemos la investigación sobre su pasado. Cecilia, dijiste que la señora Luciana descubrió otros casos similares, ¿verdad? Sí, en al menos 3 estados diferentes. Vamos a buscar a esas víctimas. Si logramos que algunas de ellas testifiquen, fortaleceremos enormemente el caso. Esa sugerencia abrió un nuevo camino. Durante las siguientes 2 semanas, mientras mantenía mi rutina aparentemente normal, trabajando en el banco, cocinando para la familia, conversando educadamente con Patricia, trabajé en secreto con Antonio y la doctora Luciana en esta nueva línea de investigación. La abogada utilizó sus contactos para localizar a las víctimas anteriores. De las 7 que identificamos, 5 aún estaban vivas. La primera que logramos contactar fue Clara Mentes, una señora de 78 años que vivía en Juiz de Fora, Minas Gerais. Para no levantar sospechas, inventé un viaje de trabajo de un día. En realidad, la doctora Luciana y yo tomamos un autobús muy temprano hacia Juiz de Fora. Encontramos a doña Clara en su pequeña casa en el centro histórico de la ciudad. Cuando me presenté y mencioné el nombre de Amanda Peixoto, ahora Patricia, su rostro envejecido se volvió pálido. Esa mujer, dijo doña Clara con voz temblorosa. Casi destruyó mi vida. En su pequeño sofá floreado con un álbum de fotos en el regazo, Clara narró su historia. Amanda, usando el nombre de Roberta en ese entonces, se había acercado a su único hijo, un viudo de 50 años. Tras un noviazgo fugaz, se casaron. En menos de un año, el hijo de Clara sufrió un accidente doméstico sospechoso, quedando temporalmente incapacitado. Fue entonces cuando Roberta tomó el control de las finanzas de la familia y convenció a Clara de transferir la casa al nombre de la pareja, alegando cuestiones de herencia e impuestos. Era tan convincente, tan atenta conmigo, contó Clara, con lágrimas en los ojos. Me llamaba madre,
decía que siempre sería su prioridad. Después de lograr la transferencia de la casa, en solo 3 meses, vendió todo y desapareció con el dinero. Mi hijo quedó devastado, sin hogar y sin ahorros. Abrimos un proceso, pero nunca la encontraron. Hasta ahora grabamos el testimonio de Clara con su autorización. Nos mostró fotos de Roberta, que aunque con un cabello diferente y algunos kilos menos, era inconfundiblemente Patricia. Nuestra próxima parada fue en Sao Paulo, donde encontramos a don Geraldo Brandao, un ex empresario de 82 años. Su historia seguía un patrón similar. Patricia, usando el nombre de Cristina, se había acercado a su nieta, convirtiéndose en su mejor amiga. Aprovechando esa cercanía, ganó acceso a las cuentas bancarias del anciano, desviando casi 700.000 antes de desaparecer. Mi nieta quedó tan devastada que se mudó al extranjero de vergüenza, contó él, sentado en su modesto apartamento, muy diferente de la mansión que había tenido antes del golpe. Ella se culpa hasta hoy por haber traído a esa víbora a nuestras vidas. Cada historia que escuchábamos confirmaba el patrón. Patricia identificaba a personas mayores con patrimonio significativo, se acercaba a través de algún familiar, ganaba la confianza de todos y, en el momento adecuado, atacaba. En algunos casos como el de Clara, había la participación de una tía o madrina, que ahora sabíamos que era Berenice y su madre. El tercer caso que investigamos personalmente fue el más perturbador. En Vitoria, Espírito Santo, conocimos a la familia Almeida. El patriarca don José Almeida había fallecido 6 meses después de Patricia, y entonces, usando el nombre de Daniela, comenzó a salir con su nieto. La muerte, inicialmente atribuida a causas naturales, él tenía 86 años y algunos problemas de salud, comenzó a ser cuestionada por la familia cuando descubrieron que su testamento había sido alterado pocos días antes, beneficiando indirectamente a Daniela. Nunca pudimos probar nada, dijo la hija de José, María Elena, una profesora jubilada de 65 años. Pero mi padre nunca cambiaría su testamento de esa forma, excluyendo a los nietos que adoraba. Y sobre todo nunca firmaría un documento sin consultarme primero. María Elena nos mostró el testamento cuestionado. La firma parecía genuina, pero conociendo ahora las habilidades de falsificación de Patricia, tenía mis dudas. Había una mujer mayor que la acompañaba a veces. Decía ser su madrina, continuó María Elena. Después de que papá murió y nos dimos cuenta del golpe, las dos simplemente desaparecieron. Cuando mostré una foto reciente de Berenice, María Elena confirmó que era la misma mujer. El caso había sido archivado por falta de pruebas, pero la familia Almeida acordó reabrirlo, ahora con las nuevas evidencias que estábamos reuniendo. Regresamos a Belo Horizonte con una carpeta llena de testimonios, fotos, documentos y grabaciones. Todas las víctimas aceptaron testificar, si era necesario. El rompecabezas del pasado criminal de Patricia y Berenice estaba casi completo. En una noche lluviosa me reuní con Juliano, Antonio y la doctora Luciana en un hotel discreto en la región de Pampulha, lejos de miradas y oídos curiosos. Extendimos todo el material sobre una gran mesa. Es increíble, murmuró Juliano, revisando los documentos. ¿Cómo lograron engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Son depredadoras experimentadas, respondió Antonio. Saben elegir a sus víctimas, cultivar confianza y atacar en el momento adecuado. Y lo más importante, saben desaparecer cuando es necesario. La doctora Luciana, que estaba al teléfono con un contacto en la Policía Federal, colgó y se unió a nosotros con una expresión grave. Tenemos otra información preocupante. La PM Consultoría, la empresa fachada de Patricia, ha movido grandes sumas a una cuenta en las Islas Caimán. Están preparando una fuga. Esa noticia me golpeó como un rayo. Ellas planeaban escapar, probablemente llevándose todo lo que pudieran. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Difícil de precisar, pero por el patrón de las transferencias diría que semanas. No meses. Juliano golpeó la mesa frustrado. Necesitamos actuar ahora. Vamos a la policía con todo esto. Calma, pedí, sosteniendo su mano. Si hacemos eso pueden ser alertadas y desaparecer antes de que la justicia las alcance. Necesitamos ser más astutos. Fue en ese momento que el plan completo comenzó a tomar forma en mi mente. No bastaba con denunciarlas.
Teníamos que atraparlas en flagrante, de una manera que no pudieran escapar. Voy a vender la casa, anuncié para sorpresa de todos. ¿Qué? Exclamó Juliano. Pero, mamá, la casa es todo lo que ellas quieren. Exactamente. Sonreí por primera vez en semanas. Voy a vender la casa en secreto, pero Patricia y Berenice solo lo descubrirán cuando sea demasiado tarde. Y cuando lo hagan harán algo desesperado, completó la doctora Luciana, entendiendo mi estrategia. Algo que podremos usar contra ellas judicialmente. En los días siguientes, con la ayuda de la doctora Luciana, puse la casa a la venta discretamente, sin carteles ni anuncios públicos. Utilizamos una inmobiliaria de confianza en otro barrio, donde Patricia no tenía contactos. La propiedad, bien ubicada y en buen estado, atrajo interés inmediato. En solo 5 días recibimos una oferta en efectivo, ligeramente por debajo del valor de mercado, pero más aceptable para nuestros propósitos. Paralelamente, Antonio me ayudó a transferir mis ahorros a nuevas cuentas que Patricia desconocía. Juliano hizo lo mismo, alegando a su esposa que estaba invirtiendo en un nuevo fondo recomendado por el banco. ¿Y si ella quiere ver los extractos?, pregunté preocupada. Creé extractos falsos, respondió mi hijo con una sonrisa triste. Aprendí de la maestra, ¿no? Esa frase, aunque dicha sin rencor, me partió el corazón. Mi hijo se estaba viendo obligado a entrar en el juego sucio que Patricia había iniciado, pero era necesario. Mientras preparábamos nuestra trampa, seguí investigando. Había algo que aún me inquietaba. ¿Cómo había conocido Patricia a Juliano? ¿Sería una coincidencia o lo había elegido específicamente? La respuesta llegó de Joana, mi amiga de toda la vida, que trabajaba en el mismo banco que yo, pero en otro departamento. Cecilia, ¿te acuerdas de aquella convención bancaria en Sao Paulo hace 8 años? La que Juliano te acompañó porque tenías el tobillo torcido. Lo recordaba perfectamente. Fue un evento importante con banqueros de todo el país. Patricia estaba allí, continuó Joana. No como Patricia, claro, ella trabajaba para la empresa de eventos que organizó el congreso. La recuerdo circulando siempre atenta, observando a los participantes, especialmente a aquellos que parecían prósperos. Esa revelación era aterradora. Patricia nos había elegido, estudiado, planeado todo desde el principio. El encuentro casual con Juliano en un café cerca del centro de convenciones, el posterior romance fugaz, la forma en que insistió en conocerme y luego la propuesta de vivir con nosotros temporalmente, que se volvió permanente. Cada pieza encajaba en un plan meticulosamente elaborado para apoderarse de nuestro patrimonio. Felipe, mi nieto de 16 años, sería solo un instrumento más en su estrategia. Ese pensamiento me causó náuseas. La noche siguiente recibí otra llamada perturbadora, esta vez de Débora Santos, amiga de la infancia de Juliano, que siempre había mantenido contacto con nosotros. Doña Cecilia, perdón por llamar a esta hora, pero pasó algo extraño hoy. La esposa de Juliano estuvo aquí en el hospital hablando con el doctor Macedo, especialista en geriatría. Parecían bastante íntimos y escuché parte de la conversación. Estaban discutiendo sobre enfermedades degenerativas en ancianos, documentación para una interdicción judicial y, bueno, se mencionó su nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ellas estaban avanzando con el plan, tal vez acelerándolo por alguna razón. Necesitábamos actuar más rápido. Organicé una reunión urgente con nuestro equipo en la oficina de la doctora Luciana. Esta vez incluimos a Nelson Bueno, dueño de la panadería del barrio y amigo mío desde hace décadas, que conocía a todos los policías de la zona. También invitamos a Débora, que podría ayudarnos con la parte médica de la trampa. Están planeando interrumpirme. Judicialmente, expliqué, probablemente usando informes médicos falsos o manipulados. Necesitamos anticipar nuestra acción. Nelson, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Tengo un sobrino en la Policía Civil, investigador de la División de Delitos Financieros. Podemos confiar plenamente en él. Con todo lo que ustedes ya han reunido, más lo que están planeando, él puede montar una operación oficial, más discreta. Fue el empujón final que necesitábamos. Esa misma noche conocimos a Carlos Bueno, sobrino de Nelson, en una sala privada en la parte trasera de la panadería. Después de escuchar toda la historia y examinar las pruebas, se mostró visiblemente impresionado.
Señora Nogueira, en 15 años de policía, rara vez he visto un caso tan bien documentado por una víctima. Usted haría una excelente investigadora. A pesar de la situación, no pude evitar sonreír. Con 67 años, estaba recibiendo elogios por habilidades que ni siquiera sabía que tenía. Vamos a adaptar su plan, continuó el investigador. La venta de la casa ya está en marcha, ¿verdad? Genial. Cuando la transacción se complete, dejaremos filtrar la información a Patricia. Como usted previó, probablemente actuará de forma desesperada, intentando revertir la venta o acceder al dinero. En este momento estaremos listos para atraparla. La parte más difícil fue elaborar la estrategia para proteger a Felipe, mi nieto. Él no sabía nada y temíamos que Patricia pudiera usarlo de alguna manera cuando se sintiera acorralada. Voy a hablar con él, se ofreció Juliano. Es inteligente, entenderá. No, interrumpí con firmeza. Felipe es solo un adolescente. No podemos involucrarlo directamente en esto. Sería demasiado traumático. Después de mucha discusión, decidimos que el día de la operación, Débora invitaría a Felipe a un programa especial en la universidad, donde ella daba clases ocasionalmente. Un taller para jóvenes interesados en medicina, algo que sabíamos que lo atraería. Así, estaría seguro y lejos cuando todo sucediera. Los días siguientes fueron de intensa preparación. La venta de la casa se finalizó con el dinero depositado en una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Retiramos discretamente objetos de valor sentimental, alegando donaciones o reparaciones. Carlos formó un equipo de policías que monitoreaban disimuladamente nuestra residencia y los movimientos de Patricia y Berenice. Una semana después, todo estaba listo. La trampa estaba tendida. Las depredadoras estaban a punto de convertirse en presas y ni siquiera lo sospechaban. Al mirar las fotos de las víctimas anteriores de Patricia y Berenice, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Esas personas habían perdido tanto dinero, dignidad, confianza. Algunas, como el señor Almeida, posiblemente hasta la vida. Yo sería la última víctima de ellas, no por debilidad, sino porque sería quien las detendría. Estamos listos, dijo Carlos en nuestra última reunión preparatoria. Mañana pondremos el plan en acción. Esa noche, acostada en mi cama, en la casa que pronto ya no sería mía, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde fatídica en que escuché las crueles palabras de Patricia. De víctima potencial, me había convertido en la arquitecta de su caída, no por venganza aunque existiera, sino por justicia, para mí, para Juliano, para Felipe y para todas las demás víctimas que no pudieron o no supieron defenderse. Mañana sería el día en que Patricia y Berenice descubrirían que habían elegido a la víctima equivocada. El amanecer llegó con una luz dorada que iluminaba mi habitación a través de las cortinas de encaje. Sería un día decisivo. Me levanté más temprano de lo habitual, aunque apenas había dormido. Mientras preparaba el desayuno, escuché los pasos familiares de Juliano bajando las escaleras. ¿Dormiste bien?, le pregunté sirviéndole una taza de café fuerte. Casi nada, confesó él con profundas ojeras. Me pongo a pensar en cómo llegamos a este punto. Le apreté la mano con cariño. No te culpes. Fuimos engañados por profesionales. Felipe bajó poco después. Aún somnoliento, con el uniforme escolar ligeramente arrugado. Mi corazón se apretó al pensar en lo que ese día representaría para su futuro. Mientras devoraba sus tostadas con mermelada, Patricia apareció impecablemente vestida como siempre. La sonrisa falsa estampada en su rostro. Buenos días, familia, dijo ella, besando la frente de Felipe y los labios de Juliano. Para mí solo un saludo educado como de costumbre. La observé servirse café, actuando con normalidad, sin idea de lo que estaba por venir. Patricia mencionó que saldría a mostrar algunos inmuebles a clientes y luego se encontraría con su madre para almorzar. Perfecto. Seguía exactamente el cronograma que habíamos previsto. Tan pronto como ella y Felipe salieron, Juliano y yo intercambiamos miradas tensas. Es hoy, susurré. Aunque estábamos solos, necesitábamos actuar rápidamente. El primer paso era dejar accidentalmente a la vista los documentos de la venta de la casa. Coloqué la carpeta sobre la mesa de la sala, parcialmente abierta, con el contrato visible. Luego Juliano llamó a Patricia, siguiendo el guión que habíamos ensayado.
Amor, olvidé decirte que mamá y yo vamos a visitar ese terreno en Saquarema hoy. ¿Recuerdas que comenté sobre tal vez construir algo allí en el futuro? Regresamos mañana. La mentira era necesaria para darle a Patricia la sensación de que tendría la casa solo para ella, lo que la alentaría a actuar sin precaución. Mientras tanto, Carlos y su equipo ya estaban posicionados en puntos estratégicos del barrio. Débora había confirmado que recogería a Felipe en la escuela para el taller en la universidad. Salimos de casa con solo una pequeña maleta para mantener las apariencias. Un coche policial encubierto nos esperaba a 2 cuadras de allí. En lugar de ir a Saquarema, nos dirigimos a un hotel en el centro de la ciudad, desde donde monitorearíamos toda la operación. En la habitación del hotel, Carlos instaló un sistema que nos permitía seguir en tiempo real las imágenes de las microcámaras ocultas instaladas en nuestra casa. También podíamos escuchar cualquier conversación a través de dispositivos de audio estratégicamente ubicados. Ahora esperamos, dijo el investigador, ajustando el último monitor. La espera fue angustiante. Durante horas no pasó nada. La casa permaneció vacía y silenciosa. Comencé a temer que nuestro plan tuviera fallas que no habíamos previsto. ¿Y si no vuelve hoy? ¿Y si se da cuenta de que es una trampa?, cuestioné, caminando nerviosamente por la habitación. Volverá, aseguró Juliano, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Conozco su rutina. Los miércoles, siempre vuelve a casa alrededor de las 4 de la tarde para hacer sus llamadas de trabajo. A las 4, como estaba previsto, escuchamos el sonido de la llave en la cerradura. Patricia entró, dejó la bolsa en el sofá y fue directo a la cocina. Seguimos sus movimientos a través de las cámaras, tensos en silencio. Preparó un té, revisó el celular varias veces y entonces, como si siguiera un guión invisible, caminó hacia la sala. Fue entonces cuando notó la carpeta sobre la mesa. Observamos su expresión cambiar a medida que hojeaba los documentos. Primero curiosidad, luego confusión y finalmente una furia que deformó sus bellas facciones. No, no puede ser, murmuró ella, leyendo y releyendo el contrato de venta. Inmediatamente tomó el teléfono y marcó un número, seguramente para Berenice. Aumentamos el volumen para no perder ninguna palabra. Mamá, no vas a creerlo. La vieja vendió la casa. Sí, la vendió. Estoy mirando el contrato ahora mismo. Está todo firmado. El dinero ya fue transferido. No, no me dijeron nada. Están de viaje. ¿Regresan mañana? Sí. Necesito que vengas ahora. Colgó y continuó examinando frenéticamente los documentos, como si buscara alguna brecha, alguna forma de invalidar la venta. Luego fue a mi habitación y comenzó a revisar cajones y armarios, probablemente buscando dónde guardaría el dinero de la venta u otros documentos importantes. Está funcionando, susurró Carlos satisfecho. Ella está exactamente donde queríamos. 1 hora después, llegó Berenice. La similitud entre madre e hija era notable, no solo físicamente, sino en la fría calculadora con la que discutían la situación. ¿Cómo puede hacer esto sin consultarte?, preguntó Berenice examinando los papeles. El dinero debe estar en algún lugar. Ya busqué por todas partes, respondió Patricia frustrada. Nada. Ni en los documentos de Juliano encontré pistas. Y esos papeles que preparamos, el poder notarial, el informe médico, aún no los ha podido usar. Estaba esperando el momento adecuado. ¿Y ahora esto? Berenice caminó por la sala pensativa. Tal vez aún podamos revertir la situación. Si usamos el informe ahora alegando que ella estaba mentalmente incapacitada cuando vendió la casa, necesitaríamos un juez muy comprensivo para aceptar eso retroactivamente con la venta ya concluida. Tengo algunos contactos, sonrió Berenice con picardía. Pero necesitamos actuar rápido. ¿Dónde están esos documentos? Patricia se acercó a la estantería de la sala y retiró un libro falso, revelando un compartimento secreto donde guardaba los documentos falsificados. Abrió la carpeta y esparció los papeles sobre la mesa. El poder notarial falso, el informe médico fraudulento, el testamento falsificado. Es el momento perfecto para la orden, susurró Carlos, ya hablando por teléfono con su equipo. Tenemos confesión grabada y pruebas materiales a la vista, pero en menos de 10 minutos escuchamos la sirena acercándose.
En el monitor vimos el pánico en los rostros de Patricia y Berenice. ¿Qué es eso?, preguntó Berenice corriendo hacia la ventana. Policía, exclamó Patricia tratando de recoger rápidamente los documentos incriminatorios. Demasiado tarde. La puerta principal se abrió con una orden judicial. 6 policías entraron, liderados por un delegado que presentó la orden de búsqueda y aprehensión. Patricia Morais Nogueira y Berenice Morais. Están detenidas para investigación por falsificación de documentos, intento de estafa y asociación delictiva. Observamos con una mezcla de alivio y tristeza cómo las dos eran esposadas y llevadas afuera, mientras otros policías recogían cuidadosamente las pruebas. Lo logramos, murmuré con lágrimas en los ojos. No ha terminado, recordó Carlos. Ahora vamos a la comisaría. Necesitamos sus declaraciones formales. En la comisaría encontramos a Patricia y Berenice sentadas por separado, cada una acompañada por un abogado designado por el Estado. Cuando me vieron entrar con Juliano, la expresión de Patricia se transformó en puro odio. «Tú», gritó intentando levantarse, siendo contenida por el policía. «¿Tú organizaste todo esto?» «No, Patricia», respondí con calma. «¿Tú lo organizaste?» «Solo cambié las reglas del juego». Las horas siguientes fueron agotadoras. Dimos declaraciones detalladas. Presentamos todas las pruebas que habíamos recolectado, los testimonios de las víctimas anteriores, los documentos falsificados hallados en la casa, las grabaciones de audio y vídeo de esa tarde, los registros de las transferencias financieras sospechosas. Con todo esto más lo que encontramos en la casa, tenemos un caso sólido, aseguró el delegado a cargo. No escaparán esta vez. Ya pasaba de la medianoche cuando finalmente nos liberaron. Juliano y yo regresamos al hotel, ambos emocionalmente drenados, nos sentamos en el pequeño sofá de la habitación en silencio durante largos minutos. ¿Y ahora, mamá?, preguntó él finalmente. ¿A dónde vamos? La pregunta quedó en el aire, pesada de significados. Nuestra casa ya no era nuestra. Nuestra familia estaba destrozada. Necesitábamos reconstruir todo desde cero. ¿Recuerdas ese terreno en Saquarema que mencioné por teléfono? No era solo una excusa. Revelé. Realmente lo compré con parte del dinero de la venta de la casa. Siempre soñé con tener un lugar cerca del mar. Los ojos de Juliano brillaron con un destello de esperanza por primera vez en semanas. Podríamos construir algo allí, empezar de nuevo. Sí, estuve de acuerdo, una posada, tal vez. Siempre me ha gustado recibir personas, cuidar de los demás. Sería un buen proyecto para mi jubilación, que ahora está realmente cerca. ¿Y Felipe? La pregunta que más me angustiaba. ¿Cómo reaccionaría mi nieto ante todo esto? ¿Cómo le explicaríamos que su madre era una criminal que se había casado con su padre solo como parte de un engaño? Busquemos ayuda profesional para esta conversación, sugerí, un psicólogo que nos pueda guiar sobre la mejor forma de contar la verdad sin traumatizarlo. Esa noche dormimos poco. A la mañana siguiente nos reunimos con Débora, que había pasado la noche con Felipe en su casa, como habíamos acordado. El adolescente estaba confundido y preocupado, sintiendo que algo grave había sucedido, pero aún sin saber qué. Siguiendo la orientación de un psicólogo recomendado por Carlos, le contamos la verdad a Felipe de forma gradual, en un ambiente seguro con Débora presente como apoyo emocional. Primero, le explicamos que su madre había hecho cosas malas y estaba detenida por ello. Poco a poco, a medida que él procesaba cada información, revelamos más detalles. La reacción inicial de Felipe fue de shock y negación, como esperábamos. Luego vino la ira hacia nosotros por no haberle contado antes, hacia su madre por la traición, hacia sí mismo, por no haberse dado cuenta de nada. Finalmente llegó el duelo, la pérdida de la madre que creía tener, de la familia que pensaba que era real. En las semanas siguientes, mientras el caso judicial contra Patricia y Berenice avanzaba, nos concentramos en la recuperación emocional de Felipe. Comenzó terapia 3 veces por semana y gradualmente fue aceptando la nueva realidad. Paralelamente avanzamos con nuestro proyecto en Saquarema. Contratamos a un arquitecto para diseñar una posada acogedora con 10 habitaciones, un amplio espacio común y acceso directo a la playa. El proyecto incluía un apartamento privado para nosotros 3, Juliano, Felipe y yo. Mientras la construcción avanzaba,
nos hospedamos temporalmente en la posada Brisa del Mar, cerca de nuestro terreno. Fue un periodo de transición, de adaptación a una nueva vida. Lejos de Belo Horizonte y de los recuerdos dolorosos que la ciudad ahora cargaba, Felipe se trasladó a una escuela local y sorprendentemente se adaptó bien. El ambiente playero más relajado parecía beneficiarlo. Hizo nuevos amigos rápidamente y desarrolló interés por el surf y la fotografía submarina. Juliano encontró trabajo en una oficina de contabilidad en la ciudad vecina, donde podía usar su experiencia bancaria. Aunque ganaba menos que antes, el costo de vida también era menor y la calidad de vida, incomparablemente mejor. En cuanto a mí, finalmente me jubilé del banco tras 43 años de servicio. Recibí un homenaje emocionante de mis colegas que viajaron desde Belo Horizonte, especialmente para la ocasión. Fue un cierre digno para una carrera de la que siempre me he sentido orgulloso. El proceso judicial contra Patricia y Berenice avanzaba firmemente. Con la cantidad de pruebas reunidas, más los testimonios de las víctimas anteriores que logramos localizar, el caso era considerado prácticamente irrefutable. Ambas permanecían detenidas preventivamente, consideradas un riesgo de fuga debido a las transferencias internacionales descubiertas. 6 meses después de aquella tarde fatídica en que escuché las crueles palabras de Patricia, nuestra posada estaba casi lista. Se llamaba Recomeco, un nombre que reflejaba perfectamente nuestro camino. En una tarde soleada, sentada en la terraza parcialmente construida, observando el mar de Itaúna en toda su belleza salvaje, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. La traición había sido devastadora, pero también nos obligó a reconstruir nuestras vidas de una manera que tal vez nunca habríamos considerado. ¿En qué piensas?, preguntó Juliano, sentándose a mi lado con 2 tazas de café. En cómo a veces necesitamos perder algo valioso para encontrar algo invaluable, respondí, aceptando el café. Nunca imaginé vivir junto al mar, gestionar una posada, empezar de nuevo a los 67 años y, sin embargo, aquí estamos. Juliano sonrió observando a Felipe, que fotografiaba el atardecer en la playa. Se está recuperando bien, ¿verdad? Sí. Los niños son resilientes, más que nosotros, los adultos a veces. ¿Y tú, madre, cómo estás realmente? La pregunta me sorprendió. Durante todos esos meses, había estado tan concentrada en resolver problemas prácticos, en cuidar de Juliano y Felipe, que rara vez me detenía a evaluar mis propios sentimientos. Estoy en paz, respondí tras un momento de reflexión, herida. Aún así, la traición de Patricia fue profunda, pero también estoy orgullosa de cómo reaccionamos, de cómo no nos dejamos destruir y sorprendentemente estoy esperanzada. ¿Quién diría que a mi edad aún encontraría un nuevo propósito, una nueva dirección? Esa noche acostada en mi nueva cama, escuchando el sonido de las olas por la ventana abierta, pensé en todas las otras víctimas de Patricia y Berenice. Gracias a nuestra acción, finalmente tendrían justicia. Clara recuperaría parte del valor de su casa perdida. La familia Almeida podría impugnar el testamento fraudulento. Don Geraldo quizás no recuperara todo el dinero desviado, pero tendría la satisfacción de ver a las culpables castigadas. Una semana antes de la inauguración oficial de la posada Recomeco, recibimos la noticia que tanto esperábamos. Patricia y Berenice habían sido condenadas. La sentencia fue dura, 15 años para Patricia y 12 para Berenice, considerando la edad más avanzada de esta última. Además de la prisión, fueron condenadas a resarcir a todas las víctimas identificadas en la medida de lo posible. El día de la inauguración de la posada, invitamos a todos los que nos ayudaron en ese difícil camino. Antonio, la doctora Luciana, Carlos, Débora, Nelson y hasta algunas de las víctimas anteriores que conocimos durante las investigaciones. Fue una celebración no solo de un nuevo negocio, sino de una victoria colectiva contra el mal, contra aquellos que explotan la confianza y el amor de los demás. Cuando corté la cinta simbólica en la entrada de la posada con Felipe y Juliano a mi lado, sentí una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Felicidad genuina. No la felicidad ingenua de quien desconoce los dolores del mundo, sino la felicidad madura de quien ha enfrentado lo peor y ha emergido más fuerte, más sabia. La nueva etapa de nuestras vidas, brindó Juliano, levantando una copa de champán. Por el nuevo comienzo, respondí mirando al mar, que ahora era nuestro compañero constante.
Felipe, que rara vez mostraba emociones desde la prisión de su madre, nos sorprendió al unirse al brindis con una sonrisa sincera. Nuestra familia, la verdadera, dijo chocando su vaso de jugo con los nuestros. Esas palabras fueron la confirmación de que a pesar de todo lo que habíamos perdido, lo que realmente importaba permanecía intacto. Nuestro amor unos por otros, nuestra capacidad de reconstruir, nuestra fuerza para seguir adelante. La casa en Belo Horizonte ya no era nuestra, pero habíamos encontrado un nuevo hogar, no solo un lugar físico, sino un estado de ánimo, una nueva forma de ver la vida y enfrentar sus desafíos. Un año ha pasado desde que inauguramos la posada Recomeco. Las heridas emocionales aún estaban ahí, como cicatrices que nunca desaparecerían del todo, pero aprendimos a convivir con ellas. Nuestra vida en Saquarema estableció un ritmo propio, marcado por las mareas, el vaivén de los turistas y la tranquila rutina de una ciudad costera. En aquella soleada mañana de agosto, recibí una carta que reabrió recuerdos que intentaba mantener dormidos. El remitente era el Tribunal de Justicia de Minas Gerais. Me senté en el balcón de la posada, frente al mar, y abrí el sobre con manos temblorosas. Estimada señora Cecilia Nogueira, le informamos que la demandada Patricia Moraes Nogueira solicitó la revisión de su sentencia y habrá una nueva audiencia programada para el 25 de septiembre. Dejé caer la carta en mi regazo, sintiendo esa familiar sensación de peso en el estómago. Cuando pensábamos que el caso estaba cerrado, que podríamos seguir adelante sin mirar atrás, ahí estaba Patricia buscando una oportunidad para intentar reducir su pena. Juliano me encontró aún sentada, mirando fijamente al horizonte con la carta arrugada en mis manos. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó sentándose a mi lado. Le entregué la carta sin decir nada. Vi su expresión endurecerse mientras leía. No lo puedo creer, murmuró. Después de todo, ella aún intenta escapar. Debemos ir, afirmé sorprendiéndome con la firmeza de mi propia voz. Necesitamos estar allí, mirarla a los ojos y mostrarle que no tenemos miedo, que nunca más lo tendremos. La semana siguiente comenzamos los preparativos para el viaje. Felipe se quedaría en Saquarema, cuidando de la posada con la ayuda de Nelson, quien se había mudado a la ciudad 6 meses después de nosotros, abriendo una pequeña panadería que proveía panes y dulces a nuestra posada. La relación entre nosotros había evolucionado a algo más que amistad. A sus 62 años, Nelson era un hombre amable y trabajador, que conocía el dolor de la traición. Su exesposa lo había abandonado 20 años atrás, llevándose sus ahorros. Entendíamos el dolor del otro sin necesidad de explicarlo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, me preguntó la noche anterior a nuestra partida. ¿Revivir todo de nuevo? Sí, respondí apretando su mano. Si no enfrentamos esto ahora, esa mujer siempre tendrá poder sobre nosotros, incluso desde detrás de las rejas. Nelson asintió comprendiéndolo. Sabía como pocos el costo emocional de dejar heridas sin sanar. En la mañana del viaje, Felipe nos sorprendió. Quiero ir también, anunció durante el desayuno. Necesito verla una vez más. Juliano y yo intercambiamos miradas preocupadas. Felipe, ahora con 17 años, no había visto a su madre desde el día en que fue arrestada. A pesar de la terapia, sabía que ese encuentro sería difícil. ¿Estás seguro, hijo?, preguntó Juliano cauteloso. Absolutamente, respondió él con una madurez que me impresionó. Es parte de mi proceso de sanación. El terapeuta está de acuerdo. Así los tres partimos hacia Belo Horizonte, cada uno cargando sus propios fantasmas, sus propios motivos para enfrentar ese capítulo final. La ciudad parecía extrañamente familiar y alienígena al mismo tiempo. Las calles, los edificios, los parques, todo estaba igual, pero nosotros éramos diferentes. Nos alojamos en un hotel en el centro, evitando deliberadamente el barrio donde vivíamos antes. La noche anterior a la audiencia, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y me quedé en el balcón del hotel, observando la ciudad iluminada. Pensé en todo el camino que me trajo hasta aquí, desde aquella tarde en que escuché las crueles palabras de Patricia hasta la elaborada trampa que montamos para atraparla en el acto. Repasé mentalmente cada detalle de aquel día decisivo. Cómo dejamos los documentos de la venta de la casa estratégicamente colocados. Cómo monitoreamos a distancia las reacciones de Patricia y Berenice. Cómo la policía entró en el momento exacto, atrapándolas con las pruebas incriminatorias expuestas sobre la mesa.
Fue una operación perfecta, planeada con la precisión de un reloj suizo. Y ahora, un año después, estábamos de vuelta en el mismo escenario para un enfrentamiento final. El tribunal estaba concurrido cuando llegamos. Nos dirigimos a la sala designada, donde ya estaban Carlos, la doctora Luciana y Antonio, quienes nunca dejaron de seguir el caso, incluso a la distancia. ¿Cómo están?, preguntó la doctora Luciana abrazándonos. ¿Listos? Tanto como sea posible, respondió Juliano. Nos sentamos en las sillas de la primera fila. Felipe estaba tenso a mi lado con los ojos fijos en la puerta lateral por donde entrarían los acusados. Aprendí su mano, intentando transmitirle fuerza. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Patricia entró. Custodiada por 2 policías, llevaba el uniforme naranja de la penitenciaría, el cabello recogido en una coleta severa, sin el maquillaje que siempre había sido su sello personal. Aún así, mantenía una postura altiva, como si aún estuviera al mando. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Vi el odio en sus ojos. Un odio que, estoy seguro, se reflejaba en los míos. Patricia desvió la mirada primero, sentándose junto a su nuevo abogado. Ya no era el defensor público, sino un penalista conocido por tomar casos difíciles. Berenice entró a continuación, luciendo mucho más abatida que su hija. Un año en prisión había pasado factura. Su cabello, antes teñido de castaño, mostraba raíces blancas. Su rostro, antes lleno por procedimientos estéticos, mostraba profundas arrugas de preocupación. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de mediana edad, con una expresión severa y ojos atentos. Tras los procedimientos iniciales, el abogado de Patricia se levantó para presentar su argumentación. Su señoría, mi cliente fue víctima de una trampa deliberadamente montada para incriminarla, comenzó con voz fuerte y convincente. Los documentos presentados como prueba fueron plantados en la residencia por la propia señora Cecilia Nogueira, con el objetivo de forzar a mi cliente a una situación comprometedora. Sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Cómo se atrevía a invertir la historia? ¿Cómo podía transformar a la depredadora en víctima? Además, continuó el abogado, las grabaciones realizadas en la residencia fueron obtenidas sin autorización judicial previa, lo que las hace inadmisibles como prueba. La doctora Luciana se levantó de inmediato para impugnar. Su señoría, eso es absolutamente falso. Tenemos aquí la autorización judicial para la instalación de los equipos de monitoreo, firmada por el juez de primera instancia antes de la operación. La jueza examinó los documentos presentados por la defensa y la acusación, mientras el ambiente en la sala se volvía cada vez más tenso. Continúe, doctor, le dijo finalmente a el abogado de Patricia. Mi clienta admite que se encontraron documentos cuestionables en su poder, pero alega que fueron plantados allí por la señora Nogueira, como parte de una venganza personal motivada por celos de la relación entre mi clienta y su hijo. Esa afirmación era tan absurda que casi me río. ¿Celos de una criminal que planeaba robarme y posiblemente matarme? Fue entonces cuando Patricia pidió hablar. La jueza, tras consultar brevemente a los abogados, le concedió la palabra. Meritísima. Comenzó ella con voz entrecortada y ojos llenos de lágrimas. Una actuación digna de un Oscar. Amaba a mi esposo profundamente. Aún lo amo. Todo lo que quería era construir una familia feliz. Pero mi suegra siempre me vio como una amenaza. Siempre intentó separarnos. Miré a Juliano, que apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esos documentos nunca los vi antes de ese día. Nunca pretendí perjudicar a doña Cecilia. Cuando escuché las sirenas, entré en pánico. Sí, cualquiera lo haría, pero no porque fuera culpable, sino porque sabía que se estaba tramando algo en mi contra. Felipe se levantó abruptamente. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Puedo hablar, meritísima?, pidió con voz firme, a pesar de su juventud. La jueza pareció sorprendida, pero tras un momento de consideración, asintió. Su nombre completo y relación con el caso, por favor, solicitó. Felipe Nogueira, hijo de Juliano Nogueira, hizo una pausa breve. Patricia Morais Nogueira. Patricia palideció visiblemente. Era la primera vez que veía a su hijo desde su arresto. Meritísima, continuó Felipe.
Tengo 17 años y durante mucho tiempo creí que tenía una familia normal y feliz. Descubrir la verdad fue lo más difícil que he enfrentado. Pasé meses en terapia tratando de entender cómo mi propia madre pudo haber planeado algo tan terrible. La sala estaba en absoluto silencio. Ni siquiera el abogado de Patricia se atrevió a interrumpir. No estuve presente el día del arresto, pero conozco a mi abuela Cecilia mejor que nadie en esta sala. Ella nunca inventaría una historia así, nunca falsificaría pruebas y, sobre todo, nunca me expondría a un trauma de esta magnitud si no fuera absolutamente necesario. Felipe se volvió directamente hacia Patricia, mirándola por primera vez. Durante un año entero esperé alguna señal tuya, una carta, un mensaje, cualquier cosa que mostrara arrepentimiento, que indicara que al menos una parte de lo que viví contigo fue real. No llegó nada. Y ahora estás aquí, continuando con las mentiras, manipulando, sin ninguna consideración por el daño que has causado. Las lágrimas corrían por el rostro de Felipe, pero su voz se mantenía firme. Meritísima, le pido que mantenga la sentencia original, no por venganza, sino por justicia, no solo para mi familia, sino para todas las demás víctimas que no tuvieron la oportunidad de ver a sus depredadores enfrentar las consecuencias de sus actos. Felipe volvió a sentarse, temblando por la descarga de adrenalina. Lo abracé con fuerza, orgullosa de su valentía, de su integridad. La jueza parecía profundamente impresionada por el testimonio. Tras unos momentos de reflexión, se dirigió a Patricia. ¿Le gustaría responder al testimonio de su hijo? Por primera vez desde que la conocí, Patricia parecía genuinamente afectada. Su rostro había perdido todo color. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en Felipe. Yo. Comenzó ella, pero las palabras parecían haberse escapado. Yo no. Su abogado se acercó susurrándole algo al oído. Ella movió la cabeza en señal negativa y, para sorpresa de todos, no dio ninguna respuesta adicional. La audiencia continuó con los testimonios técnicos de los policías involucrados en la operación, incluyendo a Carlos, quien detalló meticulosamente cada paso de la investigación, cada autorización obtenida, cada prueba recolectada. La doctora Luciana presentó los documentos que comprobaban los crímenes anteriores de Patricia y Berenice, incluyendo los testimonios de las víctimas que habíamos encontrado. Después de 4 horas de argumentaciones, la jueza anunció que se retiraría a deliberar y que regresaría con su decisión en 1 hora. Salimos a almorzar a un restaurante cercano, pero ninguno de nosotros pudo comer mucho. La tensión era palpable. Felipe permanecía en silencio, procesando el enfrentamiento con su madre. Juliano alternaba entre el orgullo por su hijo y la preocupación por el desenlace del caso. Ustedes fueron extraordinarios, elogió Carlos. Especialmente tú, Felipe. Tu testimonio fue más poderoso que cualquier evidencia técnica. Gracias, respondió el joven con una leve sonrisa. Necesitaba hacer esto por mí mismo, más que por cualquier otra cosa. Cuando regresamos al tribunal, la sala ya estaba llena de nuevo. Patricia y Berenice fueron traídas de vuelta, ambas luciendo tensas. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Tras analizar cuidadosamente todos los argumentos y evidencias presentados, comenzó: este tribunal decide mantener íntegramente la sentencia original para ambas acusadas. Las alegaciones de la defensa de que las pruebas fueron plantadas o obtenidas ilegalmente son completamente infundadas. Por el contrario, la investigación se llevó a cabo con extremo rigor y respeto a las normas legales. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. A mi lado, Juliano y Felipe entrelazaron las manos en un gesto silencioso de victoria compartida. Además, continuó la jueza, considerando nuevas evidencias presentadas por la acusación sobre otros crímenes similares cometidos por las acusadas, este tribunal determina que se abra una nueva investigación para esclarecer el posible involucramiento en el fallecimiento sospechoso del señor José Almeida. En Victoria, Espíritu Santo. Esa fue una sorpresa inesperada. La posibilidad de que Patricia y Berenice fueran responsables, no solo de fraudes financieros, sino también de un homicidio, era aterradora. La sesión está cerrada, concluyó la jueza golpeando el martillo. Patricia fue retirada de la sala sin mirar atrás. Berenice, sin embargo, se giró brevemente en nuestra dirección. En sus ojos vi no odio, sino una especie de reconocimiento derrotado. Sabía que había perdido definitivamente.
Al salir del tribunal, bajo el fuerte sol de Belo Horizonte, sentí como si un peso enorme se hubiera removido de mis hombros. No era solo el alivio de que se mantuviera la sentencia, sino algo más profundo, un sentido de cierre, de justicia cumplida. ¿Y ahora?, preguntó Juliano mientras caminábamos hacia el hotel. Ahora regresamos a casa. Respondí, a nuestro verdadero hogar. Esa noche tuve el primer sueño tranquilo en mucho tiempo, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltada, imaginando a Patricia tramando en mi contra, sin la constante sensación de amenaza que me había acompañado por tanto tiempo. Regresamos a Saquarema al día siguiente. La vista de la posada Recomeco con su fachada azul y blanca frente al mar, nunca me pareció tan reconfortante. Nelson nos esperaba en la terraza, ansioso por noticias. «Hola», dije abrazándolo. Finalmente terminó. En las semanas siguientes, la vida retomó su ritmo normal, o mejor dicho, su nuevo normal. La posada prosperaba, con reservas para todos los fines de semana de los próximos 3 meses. Felipe se preparaba para los exámenes de admisión a la universidad, decidido a estudiar Derecho, una elección influenciada por la experiencia que vivimos. Juliano había sido promovido en la oficina de contabilidad, y hablaba de abrir su propio negocio en el futuro. En cuanto a mis 68 años, descubrí una nueva pasión: ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares a la nuestra. Comencé a participar en un grupo de apoyo para víctimas de fraudes financieros, compartiendo mi experiencia y ofreciendo orientación. En una tarde particularmente hermosa, 6 meses después de la audiencia final, recibí una visita inesperada en la posada, una señora de aproximadamente mi edad, acompañada por una mujer más joven que parecía ser su hija. «¿Dona Cecilia Nogueira?», preguntó la señora, acercándose tímidamente a la recepción donde organizaba las reservas. «Sí, soy yo. Mi nombre es Marina Alves. Esta es mi hija, Cristina». Supimos de su historia a través del grupo de apoyo a víctimas. Lo que les sucedió a ustedes también nos pasó a nosotros. Las invité a tomar un café en la terraza. Mientras las olas rompían suavemente en la playa frente a nosotros, Marina contó cómo había perdido casi todo ante un estafador que se acercó a ella a través de una aplicación de citas. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, explicó secándose las lágrimas. Él transfirió mis ahorros, vendió mi coche, tomó préstamos a mi nombre. La policía dice que difícilmente recuperaré algo. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté sintiendo una fuerte empatía por su situación. Necesitamos esperanza, respondió Cristina. Necesitamos creer que es posible reconstruir, seguir adelante. Cuando supimos de su historia, nos inspiró saber que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Pasé toda la tarde con ellas compartiendo no solo detalles de mi experiencia, sino también recursos prácticos, contactos de abogados especializados, grupos de apoyo, estrategias financieras para comenzar de nuevo. Cuando se despidieron, Marina me abrazó con fuerza. «Usted transformó su dolor en algo positivo», dijo. «Eso me da fuerzas para hacer lo mismo». Ese encuentro fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que mi historia, por dolorosa que hubiera sido, podría servir de inspiración y guía para otros. Comencé a escribir un libro no solo sobre el fraude en sí, sino sobre el proceso de recuperación, de reinvención tras la traición. En una noche estrellada, sentada en la arena con Nelson a mi lado, compartí este nuevo proyecto. «Me parece maravilloso», dijo él, tomando mi mano. «Siempre has sido una guerrera, Cecilia. Ahora estás ayudando a otros a encontrar su propia fuerza». Mirando hacia el océano infinito frente a nosotros, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había recorrido, de gerente bancaria tradicional en Belo Horizonte a empresaria en Saquarema. De víctima a sobreviviente, de sobreviviente a inspiración. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», comenté sobre esas terribles palabras que escuché aquella tarde. «Esa vieja me da asco. Quiero que muera pronto para quedarme con la casa». Resultaron ser el catalizador para una vida completamente nueva y, irónicamente, mucho mejor. Nelson sonrió apretando mi mano. «Así es como funciona, ¿verdad? A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares». En ese momento, con el sonido de las olas como banda sonora, entendí que la verdadera venganza contra Patricia no fue su prisión, sino mi felicidad. Ella quería destruirme, pero terminó liberándome de una vida predecible,
de una casa que solo eran paredes y techo, de limitaciones que yo misma me había impuesto sin darme cuenta. A los 68 años, descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para transformar una trampa en una oportunidad, una traición en un nuevo camino, una casi tragedia en un triunfo. La casa en Belo Horizonte quedó en el pasado. La sorpresa que dejé para Patricia, la trampa perfecta que la llevó a prisión, fue solo el comienzo de mi verdadera victoria. La vida plena y significativa que construí de las cenizas de lo que ella intentó destruir. Mi historia comenzó con palabras crueles escuchadas por casualidad y terminó con una vida completamente transformada. Cuando escuché a mi nuera Patricia decir, «Esa vieja me da asco. Quiero que muera pronto para quedarme con la casa». Nunca podría imaginar el viaje que ese momento desencadenaría. Un viaje de dolor, descubrimientos, valentía y finalmente renacimiento. A los 67 años, era una gerente bancaria respetada, creyendo que mi vida seguiría un camino predecible hasta la jubilación. Viviría en la misma casa de siempre, conviviría con mi hijo, nuera y nieto, y gradualmente me alejaría del trabajo para disfrutar de una vejez tranquila. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa conversación telefónica reveló el verdadero rostro de Patricia, no una nuera amorosa, sino una criminal calculadora, que junto con su madre Berenice había planeado meticulosamente un golpe contra mí y mi familia. No éramos las primeras víctimas de ellas, como descubrí durante mis investigaciones, pero estábamos decididos a ser las últimas. Con la ayuda de personas extraordinarias, mi vecino Antonio, la abogada de Luciana, el investigador Carlos, mi amigo Nelson y tantos otros, montamos una trampa perfecta. Vendí secretamente la casa que Patricia tanto codiciaba y dejé pruebas estratégicas para que ella y su madre revelaran sus verdaderas intenciones. Cuando la policía las atrapó en flagrante con documentos falsificados esparcidos sobre la mesa, la sensación fue de alivio y justicia. El camino tras su arresto no fue fácil. Tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde cero. Nos mudamos a Saquarema, una ciudad costera donde nadie nos conocía. Construimos la Pousada Recomeco, un nombre que reflejaba perfectamente nuestra travesía. Mi hijo Juliano encontró un nuevo propósito profesional. Mi nieto Felipe, tras el trauma inicial de descubrir la verdad sobre su madre, canalizó su dolor hacia una carrera en Derecho, decidido a ayudar a otros que pasaran por situaciones similares. En cuanto a mí, transformé mi experiencia en algo más grande que yo misma. Comencé a ayudar a otras víctimas de fraudes financieros, compartiendo mi historia, ofreciendo orientación, mostrando que es posible reconstruirse tras la traición. Incluso encontré un nuevo amor con Nelson, demostrando que el corazón nunca es demasiado viejo para comenzar de nuevo. El enfrentamiento final con Patricia en el tribunal, un año después de su arresto, fue el cierre que necesitábamos. Verla intentar nuevamente manipular a todos, inventando mentiras sobre mí, fue doloroso. Pero el valiente testimonio de mi nieto Felipe enfrentando a la madre que lo había traicionado fue un momento de pura verdad en medio de tantas falsedades. La jueza mantuvo la sentencia, cerrando definitivamente ese capítulo de nuestras vidas. ¿Qué aprendí en esta travesía? Que nunca debemos subestimar nuestra propia fuerza, que la edad es solo un número cuando se trata de valentía y resiliencia, que la familia no se define por lazos de sangre o documentos legales, sino por amor genuino y apoyo incondicional. Y quizás lo más importante, que nuestras peores experiencias pueden llevarnos a los mejores lugares si lo permitimos. Hoy, a mis 68 años, tengo una vida que jamás imaginé para mí. Me despierto cada mañana con el sonido del mar, gestiono una posada próspera. Tengo a mi lado a un compañero amoroso y el respeto y cariño de mi hijo y mi nieto. Más que eso, tengo un propósito que trasciende mi propia historia: ayudar a otros a encontrar luz tras la oscuridad de la traición. La casa en Belo Horizonte que tanto deseaba Patricia es solo un recuerdo lejano ahora. El verdadero hogar no son paredes y techo, sino las personas que amamos y que nos aman de verdad. La verdadera riqueza no está en bienes materiales, sino en la capacidad de reinventarse, de transformar el dolor en propósito, la traición en triunfo. Si estás viendo este vídeo y te identificas con alguna parte de mi historia, debes saber que no estás solo. Quizás también has sido traicionado por alguien en quien confiabas. Tal vez estés enfrentando un nuevo comienzo forzado a cualquier edad. Quizás estés cuestionando tu propia fuerza para superar un obstáculo que parece insuperable. Créeme cuando digo, eres más fuerte de lo que imaginas.
Puedes reconstruir, puedes comenzar de nuevo, puedes transformar tu historia. Por eso comparto mi experiencia aquí en el canal, porque creo en el poder de las historias reales para inspirar, sanar y conectar. Cada relato que compartimos aquí es una mano extendida a alguien que puede estar pasando por algo similar, una voz que dice, no estás solo en este camino. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has enfrentado una traición similar? ¿Cómo lo superaste? Tus comentarios no son solo palabras para mí, son conexiones, son pruebas de que nuestra comunidad está creciendo, de que nuestras historias están llegando a quienes necesitan escucharlas. También te pido que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Cada semana traemos nuevas historias reales de superación, valentía y nuevos comienzos. Historias que pueden parecer increíbles, pero que sucedieron a personas reales como tú y yo. Al suscribirte aseguras que no te perderás ninguno de estos relatos que pueden inspirar, emocionar y, quién sabe, ayudar en tu propio camino. El me gusta en el vídeo también es extremadamente importante para nosotros. Ayuda a que más personas encuentren nuestras historias, ampliando nuestro alcance y por ende el impacto positivo que podemos tener. Un simple clic puede hacer toda la diferencia. Y si realmente valoras el trabajo que hacemos aquí, compartiendo historias que a menudo son difíciles de contar, pero necesarias de escuchar, considera ayudarnos a través de Valeu Demais. Esta forma de donación nos permite cubrir los costos de producción y traer más vídeos diariamente. Con tu contribución, por pequeña que sea, podemos seguir buscando historias extraordinarias por todo Brasil, grabándolas con la calidad que mereces y manteniendo este espacio de compartir y sanar. Hacer estos vídeos requiere tiempo, dedicación y recursos. Cada historia como la mía representa días de preparación, grabación y edición. Tu apoyo a través de Valeu Demais es un reconocimiento a este trabajo y una inversión en futuras historias que pueden tocar otras vidas, así como espero que la mía haya tocado la tuya. Antes de finalizar, quiero dejar un mensaje final. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para transformar la traición en triunfo, el dolor en propósito, el final en un nuevo comienzo. Mi historia no terminó cuando Patricia reveló sus verdaderas intenciones, ni cuando se vendió la casa, ni siquiera cuando ella fue arrestada. Mi historia sigue escribiéndose cada día en cada huésped que recibo en la posada, en cada persona a la que ayudo con mi relato, en cada momento de felicidad que construyo con mi verdadera familia. ¿Y la tuya, cuál será? El próximo capítulo está en tus manos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero verte de nuevo en nuestro próximo vídeo en el canal Ahí vamos. Recuerda, el verdadero hogar no es una dirección, sino un sentimiento. Y la verdadera fuerza no proviene de la ausencia de caídas, sino del valor de levantarse después de cada una de ellas. M.